¿Por qué San Martín es Martín? Es lo primero por lo cual quería arrancar en esta conversación con ustedes. Martí, en mi opinión, se acerca a San Martín de igual manera que se acerca a otros héroes y a otros próceres de la independencia hispanoamericana. Motivado desde luego porque él se va convirtiendo desde muy joven en uno de los líderes del proceso independentista de Cuba. Y como desde muy joven, en lo cual siguió una vieja idea de los patriotas cubanos desde que comenzaron la guerra por la independencia de Cuba, el 10 de octubre de 1868, cuando aquí solo tenía 15 años, pues se partió siempre del criterio, y fue algo común compartido por los patriotas cubanos, de que la independencia cubana era la culminación, la continuación, el cierre de aquel proceso de las independencias que habían ocurrido en el continente. Para los patriotas cubanos, inclusive en épocas anteriores y cuando eran minorías que no pudieron llevar adelante los proyectos de la independencia antes de 1868, para figuras que se preocuparon y lucharon y trataron de implementar el proceso de independencia en Cuba, siempre se vio muy vinculada la posibilidad o no de la independencia cubana con los procesos independentistas hispanoamericanos. Inclusive hubo mucho revuelo en la década del 20, en los decenios del 20 del siglo XIX en Cuba, porque los patriotas desde luego querían de alguna manera que se asociara esa lucha que cada vez más se encaminaba hacia una victoria en el continente con la posibilidad de una independencia cubana. Así hubo proyectos de independencia movidos desde México, hubo proyectos de lucha independentista en Cuba promovidos de Colombia, la Colombia de Bolívar, e inclusive se sabe, está claro, así lo escribió en una ocasión el propio Bolívar, de que es imprescindible también promover la independencia de Cuba y de Puerto Rico, que como él sabía se convirtieron estratégicamente en la república de la época en los puntales de una posible reconquista española. Para los mexicanos también La Habana, Cuba, resultaba un lugar muy peligroso, porque pasaban por ahí sus líneas de navegación hacia Europa, y por tanto mientras estuvieron y como ustedes saben, San Juan de Cuba, la gran fortaleza es en Veracruz, por estuvo en manos españolas muchísimo tiempo después de que México declarara su independencia. Luego, en las estrategias de la época, el dominio español era de alguna manera visto como una amenaza para las nacientes repúblicas, en un momento en Centroamérica que en la propia Sudamérica. En verdad, en Cuba los procesos independentistas no pudieron tener un amplio reconocimiento, un amplio destaque, fundamentalmente porque la clase interna dominante en la vida económica y en buena medida su intelectualidad, los intelectuales que respondían a esa clase, que eran los plantadores cubanos, los dueños de las grandes haciendas de azúcar y de café, por miedo a perder sus esclavos, por miedo a entrar en procesos bélicos que llevaran a la pérdida de la esclavitud, no se atrevieron nunca a entrar en procesos de independencia y prefirieron, en general, mantener la fidelidad a España. Recuerdo que hubo un momento dado, inclusive, que Fernando VII declaró a Cuba la siempre fiel isla de Cuba. Esto fue hace 1825-26, cuando ya después de Ayacucho quedó, digamos así, como que sellada casi que la imposibilidad de una reconquista por parte de España. Bueno, esta siempre fidelidad de Cuba creó además un serio problema ideológico en la conciencia cubana. Fue, por un lado, esa clase plantadora formada por familias de larga estancia en la isla, descendientes de la familia conquistadora, ese grupo criollo, ese grupo formado en Cuba, ese grupo que además era dueño de la tierra en Cuba, y no era un propietario absentista, sino un propietario presente, como sucedió en buena parte del territorio continental de tierra firme, como se decía entonces. Bueno, se sentía por un lado cubano desarrollar un cierto espíritu de diferenciación con lo español, pero en el plano político, como escribió uno de sus más brillantes intelectuales hacia 1830, la esclavitud política del blanco se asienta sobre la esclavitud económica y social del negro. Es decir,
en una medida en que existía el temor de que cualquier movimiento que condujera por una vía armada a buscar la independencia provocaba un lanzamiento de los esclavos, el temor a Haití, el gran miedo a Haití. En la vida cubana del siglo XIX se estaba constantemente tomando a Haití como referencia. Inclusive los primeros grandes políticos y pensadores de aquella clase, a finales del siglo XVIII, con un sentido de oportunismo histórico muy grande, escribieron, dijeron y trabajaron que caído Haití en la Revolución Francesa se abría para Cuba la época venturosa de poder ocupar la posición de Haití como abastecedora de azúcar y café para Europa primero y después para los Estados Unidos. Bueno, ese miedo al negro, ese miedo a Haití, ese miedo al esclavo, que por supuesto, como ustedes imaginarán, creó una verdadera patología social en Cuba, por un fenómeno de racismo, y que además fueron, digamos, establecidos orgánicamente en la sociedad, jurídicamente, por la propia legislación española. Estaba establecido jurídicamente como usted, las varias generaciones, se blanqueaba, un proceso de blanqueamiento. Hay 16 categorías entre el blanco y el negro. Algunas han quedado hoy en el lenguaje popular, en las formas de hablar, para describir físicamente a una persona que tenga determinado rasgo. Todo esto llevó desde luego a los patriotas cubanos que desde que empezaron la guerra, el 10 de octubre de 1868, se plantearon que la independencia solo podía alcanzarse parejamente con la abolición de la esclavitud, y por eso las guerras de independencia anteriores a que Martí fuera el líder de ellas ya se plantearon ir a un objetivo, la abolición de la esclavitud junto con la independencia. Fueron creando una conciencia en el campo patriótico cubano de afrontar los problemas del racismo. Y cuando en 1886 se declara la libertad de los esclavos, entre otras cosas, no solo por razones económicas, ya la esclavitud no resultaba rentable, sino también porque España quería así quitarle una de las banderas de lucha a los patriotas. Las figuras más lúcidas del patriotismo cubano comprendieron que ahora ya no va a ser la esclavitud, pero sí el racismo, como lo fue un elemento usado por las propias autoridades coloniales para frenar el movimiento patriótico. Una y otra vez, los representantes de la corona decían a Cuba le conviene no estar con la colonia española, porque si no va a haber una rebelión de los negros contra los blancos. Y a veces inclusive el gobierno español le daba algunos reconocimientos de derechos civiles a la población negra para presentarse como que era la corona la que sí abría derechos a la población negra cubana. Luego, en este marco es que Martí va desarrollando también sus ideas en torno a los procesos independentistas, que como les decía ayer, se van a sustentar en dos ideas centrales. Por una parte, estos procesos independentistas fueron muy significativos para Martí y decisivos porque se lograron de forma unitaria. Y Martí quiere, a finales del siglo XIX, dos cosas profundamente vinculadas en su pensamiento. Por un lado, tiene la necesidad de unir a los patriotas que se hallaron dispersos. Y hace constantemente un llamado a la unidad y crea un partido político para la unidad de todos los cubanos que aspiran a la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Y por otro lado, plantea una y otra vez que la república que surgiera en Cuba tenía que evitar los males que habían transitado las repúblicas latinoamericanas, abriendo espacio a los sectores populares, que es el otro aspecto que Martí veía esencialmente en aquellos procesos de independencia. En su explicación para los cubanos y para los propios latinoamericanos de la Revolución Independentista, para Martí las independencias solo fueron posibles en la misma medida en que se fue dando un proceso de unidad en torno a los distintos sectores sociales en el pueblo continental del continente, y en que hubo una participación, o se abrió la posibilidad de una participación dentro de las filas de la independencia de los sectores populares, el indio, el negro, el campesino. Luego, cuando Martí aborda a los próceres, estará abordando siempre desde esta perspectiva, desde estas líneas centrales en su construcción del proceso independentista para poderlo explicar a los hombres de su tiempo de Cuba y de América Latina.
y buscará la manera justamente de explicar la permanencia histórica e inclusive que se dieran como ejemplo para la lucha independentista en Cuba, pero también para lo que él consideraba la necesaria acción concertada, unida de los pueblos de nuestra América frente al creciente peligro que representaba el poderío de los Estados Unidos, que venían ya como una potencia imperial con intereses expansionistas hacia los pueblos de nuestra América, hacia la República Independiente de nuestra América, pues estos son los elementos que van a estar siempre presentes en su mirada sobre los próceres latinoamericanos. En líneas generales pudiéramos decir que Martí tiende a presentar como los hombres más representativos del ideal de nuestra América a aquellos que expresaron o tuvieron una mayor conciencia de la patria grande, para decir una palabra que tanto, una frase que tanto se empleó en el medio de las luchas patrióticas de inicio del siglo XIX. Y serán además los hombres presentados con sentido más positivo por Martí aquellos que además tuvieron una comprensión de la necesidad de incorporar a los sectores populares y que se sintieron de alguna manera representando estos sectores que surgieron de ellos mismos. Por eso, inclusive la figura del caudillo es muy importante para nosotros. Y quiero empezar por aquí, entrar un poquito en el problema. El tema del caudillo exige un estudio que aún no se ha hecho en el pensamiento de Martí. Un estudio a fondo, un examen a fondo de cómo Martí afronta el fenómeno del caudillo. En general, los cubanos que nos hemos acercado al estudio de la obra de Martí hemos señalado, es obvio, claro, ahí está, desde luego, su rechazo al caudillismo en la lucha patriótica cubana, porque inclusive para Martí el enfrentamiento entre caudillos en la primera guerra, en la gran guerra de la independencia primera de los 10 años, pues afectó de modo tal las posibilidades de una acción unida que debilitó interiormente a los patriotas y los llevó, al cabo de 10 años de guerra, a firmar un acuerdo con España que no daba nada, ni abolición de la esclavitud, ni independencia política. Y además, en 1884, Martí se retira del movimiento patriótico en ese momento, liderado por dos generales de la guerra de los 10 años, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Los historiadores cubanos le llaman a veces el proyecto Maceo, otros pensaban que debe ser llamado también por su ideario, el proyecto San Pedro Sula, porque fue en esta ciudad de Honduras donde el general Gómez ideó el programa revolucionario de entonces. Y Martí escribió una carta, que es una de sus cartas esenciales de su pensamiento político, al general Máximo Gómez el 20 de octubre de 1884, en la que rechaza mantenerse trabajando en aquel movimiento porque considera que está lleno de pensamiento caudillista. Es una frase de Martí que se cita constantemente, porque el caudillismo, la que dice un pueblo general, no se crea como se manda un campamento. Y desde luego, esto ha sido de tal peso, esta frase y este rechazo en aquel momento de Martí, que abandona aquel esfuerzo patriótico, ha llevado a considerar que Martí hay un rechazo absoluto al caudillismo. Es interesante, yo mientras más estudio Martí me doy cuenta de que nunca hay un rechazo absoluto a la figura o a la personalidad histórica del caudillo, sino que justamente Martí lo que hizo fue tratar de explicarse y explicarle a sus lectores por qué había surgido este fenómeno en el continente, incluida la lucha patriótica cubana, y no eliminarlo de un simple plumazo, porque ya en su ensayo que sintetiza de manera brillante su idea sobre América, y que es quizá su texto más valioso hoy, el ensayo Nuestra América, Martí dice que las repúblicas han purgado en la tiranía de los caudillos su error de pretender gobernar nuestros pueblos por leyes y formas de organización venidas de otros lugares. Y como se ha despreciado al hombre natural, el hombre natural ha buscado en los caudillos la representatividad que esa república primero les ha dado. Este tipo de razonamiento, que les estoy expresando de un modo muy sintético, de hecho nos está poniendo en
atención, Martí no está rechazando al caudillo per se. No es que el caudillo sea malo por naturaleza, no es que el caudillo represente o exprese una manera de ser, una cultura que necesariamente tiene que ser rechazada, sino que Martí lo que está diciendo es que como las repúblicas no buscaron cómo acoplarse y cómo abrir un espacio a los sectores populares, de ahí va a venir el apoyo en buena medida a esos caudillos que no respetan, vamos a decir así, las normas, los procedimientos tomados de las experiencias políticas y parlamentarias y de organización política de los países europeos o de la República en los Estados Unidos. Y esto nos hace pensar que en materia de conceptos quizás un poco más equilibrados a la hora de analizar los caudillos que lo que hicieron la mayoría de los pensadores liberales de su época, quienes tendieron a satanizar, por usar una palabrita que gusta mucho ahora a los periodistas del siglo XX, todo ese satanizar. Bueno, los liberales tendieron un poco a satanizar la figura del caudillo y los personajes históricos que se asociaban con el caudillo. Es más, la historiografía ha producido una conceptualización que me parece una de las mayores barbaridades historiográficas que se han producido en la historiografía latinoamericana, que es hablar de las repúblicas, y así aparece a veces en los libros escolares. Las repúblicas tuvieron muchos problemas por culpa de la anarquía y el caudillismo. Y resulta que se está usando el concepto de la anarquía, que responde a una idea, a una forma de acción política del movimiento surgido del movimiento obrero europeo, y muy satanizada a los finales del siglo XIX, como ustedes saben, para explicar algo que no tenía que ver nada con la idea de la anarquía en sí misma. Ni aquella gente, en la mayoría de los casos, ni sabían qué cosa era la anarquía, no conocieron los puntos de vista de la anarquía, ni se movieron dentro de las corrientes de los anarquistas. Pero los historiadores, con esa facilidad que tenemos de pronto a veces para mezclar una cosa con la otra, hemos quedado señalados de que las repúblicas fracasaron porque fueron muy problemáticas o tuvieron muchos problemas por culpa de la anarquía y el caudillismo, y nos pasábamos la vida matándonos entre nosotros en guerra civil. Bueno, hablar de anarquía en ese sentido, darle una lasitud a un concepto que desde luego tiene un referente bien cerrado y bien claro en términos de las luchas políticas de la lucha social del siglo XIX europeo y también del siglo XX. Bueno, hoy estamos viviendo en Europa, está surgiendo un poco el pensamiento y las prácticas de la anarquía. Hay grupos políticos anarquistas recientemente en la propia Europa actual. Uno se pregunta por qué será. Pero bueno, ese es el tema que nos interesa. Bueno, Martí yo creo que intenta salir de este tema a la hora de analizar el problema, y quizás la vía que lo ayudó a comprender esto fue el estudio de los próceres de la independencia. Ya en su tiempo muchos de ellos calificados de caudillos. Hoy todavía es frecuente encontrar que Bolívar se ha calificado de un caudillo. En el caso de San Martín sucede lo mismo. En el caso de O'Higgins sucede lo mismo. En el caso de todos estos grandes jefes militares y políticos de los procesos de independencia, hubo una tendencia además a calificarlos como caudillos porque eran jefes militares, porque eran figuras militares. Y desde luego, para los liberales civiles, que tenían mucho a los liberales militares, muchos de ellos convertidos después también en caudillos, como sucedió en el caso de la historia argentina, como sucedió en el caso de la historia continental en general, pues se produjo una asociación lógica a cierto punto entre el caudillo y lo militar, el caudillo y el sable, frente al héroe civil que tratan de construir en muchos casos los gobernantes civiles liberales que van llegando a ser gobiernos. Digamos que podría ser no sé, la antítesis en la historia argentina, no solo de una persona como Sarmiento frente a Rosas, el caudillo que enfrenta, sino a los pocos caudillos que pueden surgir del movimiento liberal
y los movimientos antirrosistas, que se dio de conquista, para poner el caso. Pero hay dos textos que Martín dedica a San Martín. En uno está asociado con otro libertador, en otro es exclusivo sobre San Martín, y quiero hablar justamente de estos dos textos. No voy a hablar ahora, porque además, si no, yo puedo trabajar a las 4 de la tarde y ustedes se van a ir en masa de aquí, me van a odiar y todo eso, y no voy a llegar a eso. Quiero ofrecerles una mirada sintética de por qué San Martín y qué es lo que vemos Martín y San Martín. Uno, el primer trabajo en que Martín, con cierta extensión, se refiere a San Martín, es Tres Héroes. Tres Héroes es un artículo que Martín publicó en el primer número de su revista para niños, en 1889. Martín, a mediados de ese año, en junio de 1889, saca el primer número de esta revista, que es La Estira, que es una revista para todos los niños de América, y le escribe en Nueva York. Y es interesantísimo que en ese primer número aparezcan los tres héroes. Los tres héroes son Hidalgo, Bolívar y San Martín, presentados justamente en este orden. El orden es importante también a la hora de analizar el texto, porque hay un orden, vamos a decir, aparentemente histórico. El primero que empieza a sonar como un gran líder es Hidalgo. Los otros todavía 1809, 1810 que se empiezan a conocer. Pero yo creo que también hay una intencionalidad a la hora de presentar cosas. Bueno, cosa importante es que los tres, de algún modo, provienen de las filas de los privilegiados en la sociedad colonial. Hidalgo es un sacerdote y es un intelectual, un brillante escritor, un hombre de una sabiduría enorme y que ha sido maestro de indios a lo largo de su vida. Es una especie de apóstol de los indios de la región en que ha vivido y de buena parte de la meseta central de México. Ese es el hombre que Martí presenta en la cura de Dolores. Y el hombre que es capaz de mover a esa masa de indios porque él se siente indio, porque él piensa como los indios y les enseña a los indios aquello que entiende que es útil para los indios, no aquello que pretenda civilizar al estilo de lo que pensaban muchos de sus amigos a los indios. Es decir, él trata de enseñarles cosas que pueden ser útiles para las sociedades y los pueblos aborígenes de México. Y como Martín piensa así, esta es la imagen que da de Hidalgo. Para Bolívar, al Bolívar que Martín entrega es sobre todo el Bolívar de la unidad. Y el hombre que una y otra vez se levanta sobre sus fracasos, es decir, la perseverancia, el continuar en la pelea, el no dejarse vencer con las sucesivas derrotas, eso que después escribiría ya en el siglo XX aquel político que le puso Bolívar el hombre de las dificultades. Esa capacidad bolivariana de ir una y otra vez y no cejar en el empeño de buscar la independencia sobre la base de la unidad. ¿Qué va a presentar Martín San Martín? Un trabajo parte en que habla de San Martín. Bueno, el hombre que puede resultar contradictorio y del cual va a haber dos grandes momentos. Pero aquí, en este texto que es breve, largo párrafo de Lucha Indígena que habla de San Martín presenta un San Martín absolutamente en términos positivos. ¿Por qué es negro? Porque es uno de los tres héroes, porque luchó por la libertad y porque luchó con los hombres de los sectores populares. Armó el ejército de los Andes, que fue aquella gran masa de gente que entonces todavía no se llamaban argentinos y donde fue sumando gente de todas partes, de Chile, de Perú, y armó una cosa totalmente de carácter continental. Por eso es nuevo. Los tres son tan héroes que también para la actividad de un hombre que aspiraba a la libertad de la gente. Y para que no quepa duda en sus jóvenes lectores, Martín les da muy habilidosamente cuál es su perspectiva de análisis de los héroes. Hacen una comparación con el sol. El sol tiene manchas. Dice Martín, el sol no calienta, el queno también, y tiene manchas.
Los agradecidos hablan de la luz, los desagradecidos hablan de las manchas. Conocerlos hay que ser honestos, dicen aquí. Pueden tener manchas, pero como hay que ser agradecidos por lo que nos han entregado, vamos a hablar entonces de la luz. De ahí que, a diferencia de otros textos, Martín presente estos hombres en este momento en términos absolutamente positivos. Y es lo que hace con San Martín. ¿Cómo lo presenta al inicio? Antes de narrar muy apresuradamente su vida, que no vamos a entrar en eso, fíjense con la frase que lo presenta. San Martín fue el libertador del sur, el padre de la República Argentina, el padre de Chile. E inmediatamente va a presentar lo que va a ser esa cosa, digamos, ese gran salto que se va a producir después en la vida de San Martín. Sus padres eran españoles y a él lo mandaron a España para que fuese militar del rey. E inmediatamente empieza a hablar de la pelea, de la acción militar de España, de San Martín, frente a las tropas napoleónicas. Cuando ya presenta la batalla de San Lorenzo, cuando ya presenta la entrada de San Martín en Chile, y que se va a producir en el momento de una aparente recuperación de las tropas coloniales que están golpeando fuertemente y haciendo retroceder a los patriotas en todas partes. Se cae la primera República Venezolana, la gente de la Nueva Granada son prácticamente aplastados y lo que queda es el distrito de Cundinamarca. En México se han sido aplastados primero Hidalgo y luego Morelos. Se está recuperando el virreinato del Perú y de él está irradiando el ataque hacia la zona del Plata. Está en grave peligro y parece como que efectivamente no va a haber independencia. Entonces dice Martín, lo que recuerda brevemente en aquel momento dice: hay hombres así que no pueden ver esclavitud. San Martín no podía y se fue a libertar a Chile y al Perú. ¿Y cómo cierra él su imagen ya después que llega al Perú? ¿Cómo presenta él a San Martín a los niños? Dice: un escultor es admirable porque saca una figura de la piedra bruta, pero esos hombres que hacen pueblos son como más que hombres. Quisieron algunas veces lo que no debían querer, pero ¿qué no le perdonará un hijo a su padre? Fíjense ese cuidado de Martín de decir que el héroe no es de una sola pieza. Pero Martín no se entiende en esto, sino que le está diciendo a los niños: este es mi padre, y al padre por encima de todo se le perdona cualquier cosa. Y dice: el corazón se llena de ternura al pensar en esos gigantescos fundadores. Esos son héroes, los que pelean para ser los pueblos libres, o los que padecen en pobreza y desgracia por defender una gran verdad. El héroe no es solamente esa figura histórica que pasa en la epopeya, es también aquel, ¿verdad?, que sufre pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Los que pelean por la misión, por hacer esclavos a otros pueblos, por tener más mando, por quitarle a otro pueblo su tierra, no son héroes, sino criminales. ¿Y cómo ha cerrado la presentación del héroe? Después de que liberta Chile, dice Martín de San Martín, se embarca con su tropa y va a libertar el Perú. Pero en el Perú entraba Bolívar y San Martín le cede la gloria. Se fue a Europa y dice, no le dice a los niños por qué. Se fue a Europa triste y murió en brazos de su hija Mercedes. Escribió su testamento en una cuartilla de papel, como si fuera parte de una batalla. Le habían regalado el estandarte que el conquistador Pizarro trajo hace 4 siglos. Le dieron casi como que la continuidad de aquello. Y él le regaló el estandarte en el testamento al pueblo. Y ahí cierra su presentación de unas 40, 50 líneas sobre San Martín. Martín publica en un periódico muy importante, hay que analizar el contexto. En un periódico que se hacía en español por emigrados cubanos en Nueva York en 1891,
un trabajo mucho más intenso sobre San Martín. Vamos a decir así, un estudio sobre San Martín. Habría que examinar muchas cosas que todavía yo mismo tengo un poco verdes. Hay que examinar este trabajo en paralelo con su gran discurso sobre Bolívar que hay en 1893, porque hay cierto paralelismo, inclusive en el desarrollo del texto, en la estructuración del texto, en la arquitectura del texto. Hay cierto paralelismo también porque en ambos casos Martí hace críticas a ambos hombres, aunque desde luego, al pesar la balanza y al hacer su resumen final, deja establecido que en estos hombres que hay que ver la luz. Sí, deja establecido una mirada positiva sobre ellos. Y hay que ver además cuáles son las críticas que lanzan en ambos casos, porque un poco está como que estableciendo qué es lo que hay que aprender de los errores de estos hombres para no volverlos a repetir. En esta América que sin embargo tiene que moverse hacia una acción unida y concertada, como lo hicieron ellos. Entonces el discurso, yo diría que, bueno, digo el discurso, más estrictamente hablando del texto, pero a veces me salta la idea de que este texto fue escrito para ser leído en un público. Entonces estamos tratando de revisar lo más que podamos de lo que queda de la prensa cubana en Nueva York de la época. Porque además no era frecuente que Martí escribiera para este periódico, que se llamaba El Porvenir. El Porvenir hizo un álbum, eso se hacía mucho en el 19, de pronto hacer una mirada especial que se dedicaba a un tema. Y El Porvenir hizo un álbum sobre la independencia. Y a quien le pidió o a quien le mandó el trabajo sobre San Martín fue José Martí. Pero del modo que está escrito el texto, a veces hace pensar que es un texto escrito para ser escuchado, para ser leído ante un público. Bueno, el texto está claramente dividido en tres momentos: una introducción, un cuerpo extenso y un cierre final, armados además de una manera muy hábil desde el punto de vista literario para, en el cierre y en el comienzo, atrapar al lector por la vía de la emoción, por la vía del sentimiento, que es uno de los recursos literarios básicos. Yo diría que el recurso literario básico que emplea Martí siempre en su sentido. Porque además esto obedece a una lógica de pensamiento. Martí no lo hace porque esté buscando expresarse simplemente como un poeta. Muchas veces se dice, es que la prosa Martí es poética, porque Martí es un gran poeta y entonces le salió la poesía por todas partes. Es cierto. Pero desde el punto de vista del estudio del pensamiento de Martí, hay algo que tenemos que tener claro y que a veces se olvida, y que a veces no se toma en cuenta. Y es que Martí tiene una lógica que no es la lógica racional, del pensamiento racionalista. No es que no es una racionalidad con Martí. Martí no está buscando hablar en algo opuesto a lo racional, sino que no busca el irracionalismo tan común en la filosofía y el pensamiento del siglo XX, que ya tenía sus chispeos, ¿verdad?, sus albores en los finales del XIX. Martí lo que busca una y otra vez es expresar en su razón, en la de él, en la manera de razonar, no dejar fuera jamás los sentimientos de la emoción. Porque siempre he considerado que las personas, que los seres humanos son, además de seres biológicos, además de personas que nos movemos en distintos ámbitos en la vida social, seres racionales, seres que nos movemos también a partir de los sentimientos, de las emociones, y que eso es algo inseparable de la humanidad como género, como especie, pero también de cada uno de los seres humanos. Luego él busca la manera de acercar sus lectores a San Martín, inicialmente y al final por la vía de la emoción, y eso va buscando sobre la base de la imagen. La imagen es lo que le permite una y otra vez presentar ese sentimiento y esa emoción. Por eso Martí es un pensador por imágenes y no por una estructura propia de la manera de expresarse el pensamiento racionalista. Esa sería la gran diferencia de Martí con los ilustrados, con la filosofía ilustrada. Esa sería la gran diferencia de Martí con la filosofía clásica alemana. Esa sería la gran diferencia de Martí con el positivismo de su tiempo. Martí se expresa siempre buscando introducir la razón sin separarla de los sentimientos de las emociones. Eso que, sin embargo, como sabemos, todas estas maneras de pensar decían que usted tiene que separar y dejar a un lado el pensamiento, analizar las cosas fríamente y tratar de ver no
el conocimiento, no obstruido por los sentimientos. ¿Cómo empieza? Con una anécdota. Bueno, hay gente que me dice, ya leí libros que dicen que esta anécdota es falsa. A veces debate entre los sanmartinianos. Pero bueno, en tiempos de Martí se usaba, es importante. Yo creo que se entiende que a lo mejor en una crítica histórica hoy puede haber ciertos elementos de información errados de Martí que responden a lo que Martí leyó en su tiempo. Y desde luego el conocimiento va avanzando y hay cosas que se van precisando. Lo interesante es cómo lo introduce Martí y cómo lo usa. Y empieza con esa anécdota en que, bueno, mejor lo leo ahí. Un día, fíjense con eso, San Martín, título, y cómo comienza el texto. Un día, cuando saltaban las piedras en España al paso de los franceses, claro, Martín empieza diciendo, cuando la ocupación fue, cuando saltaban las piedras en España al paso de los franceses, Napoleón clavó los ojos en un oficial seco y tostado. Seco y tostado, que cargaba uniforme blanco y azul. Se fue sobre él y le leyó en el botón de la casaca el nombre del pueblo, Murcia. También exacto, que va a dar Martín. Era el niño pobre de la aldea jesuita de Yapeyú. Observen eso del niño pobre, porque envían el pueblo que va a decir, Martín sabe perfectamente que este niño es hijo de un alto militar español. Pero ¿por qué lo presenta así? Era el niño pobre de la aldea jesuita de Yapeyú. Es pobre porque ha nacido en un entorno relativamente de pobreza. No nació en una de las grandes capitales del virreinato, no nació en las grandes ciudades de España. Cuando el aire, mejor dicho, criado al aire, entre indios y mestizos. Ya Martín empieza a darnos una mirada interesada que él quiere dar de 15 días después de San Martín, que después de 22 años de guerra española empuñó en Buenos Aires la insurrección desmigajada. Miren el verbo, ese es un neologismo inventado por Martín. Trabó por juramento a los criollos arremetedores. Ahora de pronto da en 3 frases la historia de San Martín. Trabó por juramento a los criollos arremetedores, aventó en San Lorenzo la escuadrilla real, montó en Cuba el ejército libertador, pasó los Andes para amanecer en Chacabuco de Chile, libre a su espada, fue por Maipú a redimir el Perú, se alzó protector en Lima con uniforme de palmas de oro. Es muy interesante. Salió vencido por sí mismo al paso de Bolívar avasallador. Retrocedió, todo eso es un punto de aparte. Abdicó, pasó solo por Buenos Aires, murió en Francia con su hija de la mano en una casita llena de luz y flores. El tipo nos ha contado la vida de San Martín en 7 líneas y sin parar, como un torrente. Rápidamente, quiero que sepan de inmediato quién era este hombre y por qué este hombre voy a escribir con más intención de él. Ahora viene inmediatamente en este primer párrafo, aquí hay un punto pero no es más parte. Viene el debate inmediatamente sobre San Martín. El debate que era propio también de su época. En esa época ya estas cosas se discutían. Propuso reyes a la América. Preparó mañosamente con los recursos nacionales su propia gloria. Retuvo la dictadura, visible o disimulada, hasta que por sus yerros se vio minado en ella, y no llegó sin duda al mérito sublime de deponer voluntariamente ante los hombres su imperio natural. Es un estudio psicológico del hombre, ¿no? Y es adverso, es negativo, está dándonos una imagen negativa del hombre, débil. Inmediatamente viene con la pensativa el cierre del comienzo. Esto es un propio de Martín. Ahora de pronto una idea pensativa, como lo que antes, como para poner al lector a pensar, ¿no? A dudar. Pero calentó en su cabeza criolla la idea ética que aceleró y equilibró la independencia americana. Está diciendo, estoy empezando en la balanza. Es donde puedo tener todos estos errores, pero en la balanza la estoy inclinando hacia lo que yo, José Martín, pienso que es lo esencial. Que este hombre peleó y aceleró y equilibró la independencia americana. Desde luego, entonces,
va a ser el héroe de Terceros. No hay una contradicción con el hombre que prestó absolutamente en términos positivos a los niños de España, a los niños de América. El cuerpo del texto, no tengo tiempo ahora de desarrollar mucho con ustedes, es interesante porque entonces Martí ahora va a empezar como que a construir una semblanza que sigue en términos históricos la biografía de Bolívar, de San Martín. Empieza a seguir la vida de San Martín desde su nacimiento. ¿Se acuerdan que había dicho que nació pobre? Era el niño pobre de la aldea en su isla de Yamayú, aquel oficial seco y tostado. Ahora dicen que aprendió a leer en la falda de los montes. En vez de la naturaleza americana, es lo que quiere decir, cosa muy importante para Martín. Criado en el pueblo como hijo del Señor. Y aquí está diciendo que es hijo del Señor, por lo que criaron en el pueblo, en guaraní, a la sombra de las palmas y de los uruteyes. Este es un niño que se ha criado en contacto con su pueblo natural, no solamente con la naturaleza en términos de planta, de territorio, sino con su pueblo natural, sí, con los elementos que dentro de su pueblo van a representar los sectores populares y que viven en una armonía que es deseable para Martí con su propio entorno. La veo rápidamente este inicio porque está situando ya cómo y por qué va a madurar de determinada manera a lo largo de su vida San Martín. Su sangre era de un militar leonés y de una nieta de conquistadores. Y ahí está diciendo que es un hombre que está procediendo de una familia de la aristocracia de los moros. Nació siendo el padre gobernador de Yapeyú, a la orilla de uno de los ríos portentosos de América. Aprendió a leer en la falda de los montes. No aprendió a leer en la academia, aprendió a leer en la falda de los montes. Criado en el pueblo como hijo del Señor, a la sombra de las palmas de los uruteyes. Bueno, después más sigue narrando la vida de San Martín en España. Cuando habla de él en España, ya va diciendo una cosa importante que va a ir marcando en cada momento del desarrollo de la biografía de San Martín. Dice en España que San Martín iba a la guerra como va cuando no la mueve un plan político seguro, que es correría más que guerra y semillero de tiranos. Está hablando de la guerra en España. Y pone dos frases entrecomilladas, tomadas de San Martín. No hay ejército sin oficiales. El soldado de pie a cabeza. Ahora, este hombre que es un militar de profesión, por eso él dice que cuando llega a América, cuando regresa a Buenos Aires, dice lo que es oficio parece genio, que el ignorante generoso confunde la práctica con la grandeza. Un capitán es general de reclutas. Y lógicamente San Martín, con su experiencia en el ejército español, va a ser un hombre que va a brillar inmediatamente. Y sin embargo, ¿a qué le dedica mayor espacio? A hablar de las ideas de la logia de Lautaro. Porque ahí le encuentra San Martín importante, porque está pensando en la unidad americana y en la independencia americana. Y arma la parte de la logia de Lautaro con el recurso de estar utilizando frases entrecomilladas tomadas del texto de la propia logia y muchos de ellos del escrito de San Martín. No lo puedo leer, llevaría mucho tiempo. Lo importante es el procedimiento de cómo va contraponiendo al militar de oficio, de profesión que se ha formado en España, con el hombre que ahora empieza a convertirse en un político cuando llega de nuevo a América. Y cuando llega a Mendoza, es para Martí el momento, digamos, del verdadero reencuentro de San Martín con su América. Esta estancia en Mendoza, esa preparación del ejército de los Andes, ese momento en que San Martín, a diferencia de los otros, está comprendiendo que la solución verdadera es afrontar el poderío de España en sus grandes centros y atacar por donde no lo esperan, por donde han fracasado al atacar desde el territorio actual argentino y buscar la salida desde Chile para ir al centro del dominio, que es el virreinato del Perú, y con los factores sociales nosotros, porque se va a mezclar y de los cuales va a formar parte de San Martín a crear el ejército de los Andes,
es el momento, digamos, que Martín considera que se ha formado la madurez política de San Martín. Y entonces da las cualidades de organizador, de dirigente, de líder político de San Martín del modo siguiente. Óiganlo, a los oficiales los reunió en cuerpo secreto, los habituó a acusarse entre sí y a acatar la sentencia de la mayoría. Trazaba con ellos sobre el campo el pentágono y los bastiones, echaba del escuadrón al que mostrase miedo en alguna celada o pusiese la mano en una mujer. Criaba en cada uno la condición saliente, daba trama y misterio de iglesia a la vida militar, tallaba en filo a sus hombres, fundía con una joya a cada soldado. Es el líder militar que se va convirtiendo a su vez en un líder político. Y entonces cuando lo mandan a Cuyo dice, y allí lo habían de mandar, Cuyo, porque aquel era su pueblo. Su pueblo no era Buenos Aires, dice su pueblo era como el interior, la América profunda, diríamos, la verdadera América. De aquel destierro haría él su fortaleza, de aquella altura se derramaba él sobre los americanos. Y cómo entonces este hombre, desde Mendoza, se va a convertir en una gran figura de América. Y dice, allá en aquel rincón, con los Andes de consejeros y testigos, creó solo el ejército con que los había de atravesar. Ideó solo, si se ha ido formando solo, es el líder, el gran dirigente que ha ido construyendo cosas aquí en Mendoza, una familia de pueblos cubiertos por su espada. Vio solo el peligro que corría la libertad de cada nación de América mientras no fuesen todas ellas vivas. Él solo, porque estaba aquí en Mendoza, porque estaba en Cuyo, porque tuvo contacto con esta sociedad, fue comprendiendo lo que quizás hubiera sido mucho más difícil aprender en otro lugar, digamos, en Buenos Aires. Y entonces pone una frase en admiración que es de Martín, pero que la pone inmediatamente a continuación de esto que acabo de leer, que parece una frase del pueblo San Martín. Mientras haya en América una nación esclava, la libertad de todas las demás pueblos del mundo. Y entonces, ¿cómo cuenta esto? ¿Por qué? Porque dice, puso la mano sobre la región adicta con que ha de contar como levadura de poder quien tenga determinado influir por cuenta propia los negocios públicos. Está dando una lección de política. El líder político sabe que tiene que contar con una base social detrás. Y para Martí esa base social está aquí en Mendoza. Dice, en sí pensaba, y en América, porque es gloria suya, y como el oro puro de su carácter, que nunca en las cosas de América pensó en un pueblo u otro como este diversos, sino que en el fuego de su pasión no veía en el continente más que una sola nación americana. Ahora, inmediatamente empieza a narrar dónde están sus problemas. Es un hombre distinto. Esto le sirve para, en algunas ocasiones, en sentido positivo, pero también lo puede llevar ese instinto a cosas del tipo negativo. Dice, entreveía la verdad política local y el fin oculto de los actos, como todos estos hombres de instinto, pero fallaba, como todos ellos, por confundir su sagacidad primitiva, extraviada por el éxito, por la lisonja y por la fe en sí, caudillo, con aquel conocimiento y estrategia de los factores invisibles y determinantes de un país que solo alcanza por la mezcla del don y la cultura el genio supremo. ¿Y dónde se va a ver esa falla del hombre distinto para Martín? No en Cuyo. Se va a ver en Perú. Porque para Martín, cuando San Martín llega al Perú, se va a encontrar otra sociedad, la gran sociedad del virreinato, la gran sociedad en que está ahí presente toda una aristocracia además ilustrada, todo un mundo de cultura en el cual ya San Martín no se sabe mover exactamente como Mendoza, y donde estos sectores comienzan a convertir al protector en el caudillo que buscan explotarle sus características de hombre distinto. Y entonces dice Martín,
que de paso va dando juicio sobre la política. Dice, pero el intendente de Cuyo, solo ve por ahora que tiene que hacer la independencia de América, crea e impera. Está callando. Impuesto por quien pone en una comarca sobria como él, Mendoza, la enamoró con sus mismos dotes, en que la comarca contenta se reconocía y vino a ser sin corona en la cabeza como su rey natural. Y ahora fíjense el juicio del político que es Martín. Aquí saca una consecuencia de una lección de política. Los gobiernos perfectos nacen de la identidad del país y el hombre que los rige con cariño y sin nombre, puesto que la misma identidad es insuficiente por ser en todo el pueblo innata la nobleza, si falta el gobernante, el fin no. Ahora, ¿qué pasa? En Cuyo es el momento entonces de gran lucidez, de gran brillo del caudillo, y es lo que le permite además avanzar en contra de todos los que se le están de algún modo atravesando el camino. Bueno, ahí está, si revisamos esto, yo estoy pasando páginas, ahí está descrito con una minuciosidad extraordinaria. Aquí no está el equilibrio del relato, aquí hay una ruptura del equilibrio histórico. En realidad, más de la mitad del texto se va a narrar lo que hizo San Martín en Cuyo, que si lo vemos en el tiempo histórico fue un periodo relativamente breve de su vida. Y Martín se va a narrar esa función de gobernante y de preparación para la tira conquistar la independencia de toda América que hace San Martín en Cuyo. Porque es el San Martín que para José Martí es el hombre que está cumpliendo con exactitud la tarea histórica que se le ha puesto delante, que él ha asumido y porque está con el medio natural propio para él, para lograr ese fin. Y desde luego, escribe un párrafo maravilloso sobre el cruce de los Andes, que para Martín es una de las grandes epopeyas del mundo, ni siquiera de América, y llega al fin al tema. Quiso Chile nombrarlo de gobernador el mismo y él no aceptó. A Buenos Aires devolvió el despacho de brigadier general, comillas, porque tenía empeñada su palabra de no admitir grado ni empleo militar ni político. No se espera tiempo de las posibilidades del poder. Coronó el ayuntamiento su retrato por lado de los trofeos de la batalla y mandó su compatriota Belgrano a alzar una pirámide en su honor. De lo que él quiere de Buenos Aires es tropa, hierro, dinero, barcos que ciñen por cada lima mientras la ciñen él por tierra. Con su decano irlandés pasa de retorno por el campo de Chacabuco. Llora por los pobres negros, entre comillas, que cayeron allí por la libertad americana. Se empieza a explicar cómo el político que se ha, digamos, desarrollado en Mendoza tiene ahora y sabe cómo moverse y concitar el apoyo que necesita desde Chile y que necesita desde Buenos Aires para emprender la expedición al Perú y el ataque sobre el virreinato. Cierra la semblanza con su presencia ya como el protector del Perú en Lima. Y dice, se pregunta Martín, ¿quién es aquel? Fíjense, ahora cómo va a cambiar el San Martín que representa. ¿Quién es aquel de uniforme recamado de oro, el oficial séptimo octavo de España, el hombre que andaba ahí detrás de su gente en Mendoza, en Cuyo, organizando el ejército, aquel hombre que no dormía, que vivía preparando aquella tropa, que buscó las joyas de la gente adinerada para poder organizar aquel ejército? Ahora resulta que anda en uniforme recamado de oro, que pasea por la blanda Lima, el adjetivo siempre muy importante de Martín. Mendoza no era blanda, Cuyo no era blando, Cuyo era duro porque era la América natural. Lima es blanda, es una sociedad diferente, es una sociedad de placer, es una sociedad de aristocracia, es una sociedad de refinamiento, que pasea por la blanda Lima en su carroza de 6 caballos, es el protector del Perú, que se proclamó por decreto propio gobernante omnímodo, fijó en el estatuto el poder de su persona y la ley política, redimió los vientres, suprimió los azotes, adaptando las cosas positivas, abolió los tormentos, erró y acertó por boca de su apasionado ministro Monteagudo.
El que el mismo día de la jura del estatuto creó la orden de los nobles, la orden del sol. El que mandó inscribir la banda de las damas y niñas al patriotismo de las más sensibles, el emperador, entre comillas, de que hacían mofa los yarabíes del pueblo. El rey José, entre comillas, de quien reían en el cuarto de banderas sus compañeros de la gloria del altar. Bueno, salto y termino, porque la hora ya no nos queda para continuar mucho más. Y este hombre que ha entrado en otra sociedad que ya no es el público, que ya no es ni siquiera el Chile donde pelea, que ya no es el momento de esa gran pelea en adelante para lograr la independencia, dice cómo se aleja del pueblo en contra de Bolívar. Y cierre, dice, se despide sereno en la sombra de la noche de un oficial fiel. Llega a Chile con 120 onzas de oro para oír que lo aborrecen. Sale a la calle en Buenos Aires y lo silban, sin ver cómo había vuelto por su sincera conformidad en la desgracia a una grandeza más segura que la que en vano pretendió con la ambición. Aquí está para ti la gran grandeza final, valga la redundancia, de San Martín, porque es un hombre que desistió y se venció a sí mismo. Y para Martín eso es decisivo. El hombre, el ser humano, la persona, se hace a sí mismo por encima de su hierro, por encima de su falencia. Ese es el hombre grande, el que es capaz de vencerse a sí mismo. Y cierro y se los leo porque hay que leerlo el párrafo final. El cierre, que es como su resumen de San Martín. Se vio entonces en toda su hermosura, saneado ya de la tentación y ceguera del poder, aquel carácter, no el hombre, aquel carácter que cumplió uno de los designios de la naturaleza y había repartido por el continente el triunfo, de modo que su desequilibrio no pusiese en riesgo la obra militar. Está claro que este héroe es descrito sus manchas, pero aquí está ahora el hombre al cual tenemos no solo que rendir tributo, diría Martín, sino que utilizar como un ejemplo en esta pelea que estamos metidos, diría Martín, en los finales del siglo XIX. Como consagrado vivir su destierro, sin poner manos jamás en cosa de hombre, aquel que había alzado al rayo de sus ojos 3 naciones libres. Desistió de todo poder, desistió de su propia ambición, vio en sí como la grandeza de los caudillos, y aquí está el mensaje final, aquí está el verdadero interés de Martín que trasciende a propio San Martín. Vio en sí como la grandeza de los caudillos no está, aunque lo parezca, en su propia persona, sino en la medida en que sirven a la de su pueblo y se levantan mientras van con él y caen cuando la quieren llevar detrás de sí. Pero el caudillo no tiene que ser necesariamente una figura negativa en la historia para Martín. Lloraba cuando veía esa mano final de ternura. Martín de pronto se deshace en ternura por este hombre que está ahí en Francia. Lloraba cuando veía un amigo. Legó su corazón a Buenos Aires y murió frente al mar, sereno y canoso, clavado en su siguiente brazo, ese cuadro, ese final de San Martín, con no menos majestad que el nevado de Aconcagua en el silencio de los Andes. Este hombre es una síntesis de lo americano, es una síntesis de lo que hemos vivido, es la síntesis del caudillo, y como además supo desistir de sí mismo, supo vencerse a sí mismo, además de que fue el héroe, además de que fue el libertador de los pueblos, es un hombre de una grandeza tremenda, porque rompió su propia condición de caudillo de la misma manera. Y ahí está entonces su gran grandeza, lo estoy diciendo profeso, su gran talla histórica, y por eso San Martín es para Martín entonces, cuando le habla a los niños antes, su trabajo de ser uno de los héroes de América. Yo creo pues entonces que este es un texto al cual, por supuesto, hay muchas más cosas que sacar. He tratado de presentar un modo muy breve
la estructuración del texto y sobre todo este mensaje de análisis del caudillo. Porque Martí, desde luego, estaba en 1891 preparándose ya para organizar la guerra de independencia de Cuba y sabía y temía que también en ella se desarrollasen personas, líderes, que se tuviesen en este sentido caudillo. Y trataba entonces de expresar de qué manera era de algún modo inevitable encontrarse con los caudillos y de qué manera también había que trabajar con esos caudillos para llevarlos por el camino de la patria que entonces los cubanos aún no tenían que formarse. Por eso, para San Martín era también un héroe.